Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work. Hablamos ya, conectamos en directo con Ofelia Santiago, nuestra invitada hoy de Top Ten Management Spain. Ofelia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Un placer, como siempre, estar con vosotros de nuevo. Encantado que repitas, porque además muchas cosas que contar tienes. Ofelia, recordamos, no solo es miembro del panel de speakers de Top Ten, sino que es directora de SC, Santiago Consultores Capital Humano, y es coordinadora y directora de las áreas de liderazgo político y coaching político de Gobernatia, de la Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno, que es un poco, Ofelia, lo que nos obliga a decir que ha estado nominada, vienes de Washington, de los Victory Awards. Bueno, cuéntanos, ¿dónde has estado y qué has estado haciendo exactamente y cómo Gobernatia se ha destacado? Pues un verdadero placer. Sí, efectivamente, esta semana llegamos de Washington, donde, como tú muy bien dices, Eduardo, hemos tenido el honor, ¿verdad?, de estar nominados para el Victory Awards en la calidad de mejor programa educativo en marketing político respecto a nuestro reciente máster de política avanzada. Oye, ¿y exactamente en qué categoría habéis ido? Y bueno, y por otro lado, ¿qué es Gobernatia? Porque yo he dicho que es una escuela de liderazgo y alto gobierno que tiene pocos meses de vida y que ya, bueno, pues está empezando a ser reconocido nada menos que en Washington. ¿Qué es lo que se ha visto en Washington? ¿Qué es lo que se respiraba allí? Para que nuestros oyentes se enteren. ¿Qué se respiraba allí? Bueno, teniendo en cuenta que Washington no deja de ser la capital, ¿verdad? La capital administrativa y, si me permites, política de Estados Unidos, lo que se respiraba era una amalgama de culturas. Estaban presentes pues casi prácticamente todos los países que conforman Iberoamérica, evidentemente muchísimas personas también dentro de Estados Unidos y algunos europeos, fundamentalmente españoles, con los que tuvimos el honor también de competir en nuestra categoría, y era un crisol de culturas, y sobre todo te podría decir, Eduardo, que he visto, o igual es que ya me conocéis, soy muy optimista, un germen de transformación. Algo importante se está cociendo con un papel importantísimo en Iberoamérica en el mismo. A través de Gobernatia, de la Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno, ¿qué es lo que pretendéis? Y ahora quiero que nos hables un poco de eso que te ha llamado la atención y que focalizas en Latinoamérica. Pero antes de eso, Ofelia, sí. Gobernatia, unos pocos meses de vida, es una escuela. ¿Allí qué se puede aprender? ¿Allí qué se enseña? ¿Allí qué enseñas? Bueno, Gobernatia salió con un espíritu que es el que perseguimos diariamente. Es la primera escuela que surge en España, independiente y privada, para la capacitación política, el liderazgo y el alto gobierno. Es decir, consideramos que estamos en un momento importante, un momento de apelar a la responsabilidad de nuestros gobernantes. Y no siempre, y lo digo también por mi experiencia de más de ya 20 años, ¿verdad?, desarrollando coaching profesional y ejecutivo y político sobre todo, no siempre somos conscientes de lo importante en nuestro país de que nuestros gobernantes estén perfectamente capacitados, profesionalizados y con competencias, si me permites, Eduardo, que en nuestro país ni siquiera tienen una transmisión o una traducción, gobernancia, responsabilidad. Por ejemplo, yo aquí digo a mis candidatos, tenemos que trabajar profesionalismo, lo comprenden, ¿verdad?, porque es una traducción directa. Sí. Pero responsabilidad no terminamos de comprender que les hemos dado un cheque que no está en blanco. Tienen que capacitarse y competenciarse para servir al bien común y, por supuesto, para que tengan claro que tienen que estar sujetos a la legitimidad de su trabajo que le ha dado las urnas. La ciudadanía es quien dirige la política. Y desde Gobernatia habéis estructurado como escuela, bueno, pues formas, me figuro, basadas también en tu propia experiencia a través del coaching, de la gestión de
el capital humano, del desarrollo de personas. Habéis Sí. aplicado programas y en este caso, bueno, pues concretamente el de Educación Superior en Marketing Político, que es el que os ha llevado a Washington. ¿Cómo es este programa? Sí, mira, quizá una de las cuestiones más curiosas y que más está gustando y que está teniendo, por tanto, tanta relevancia incluso a nivel internacional, fuera más incluso de nuestras fronteras, es lo innovadora, ¿verdad?, que es la escuela. Es una escuela que sale de abajo arriba. En un momento determinado, el que por entonces era presidente de los politólogos, el presidente de los periodistas, me piden que yo me uniera como lideresa de la escuela de liderazgo y coaching político. Luego se añade la parte de Open Government, es decir, es una escuela en la cual tenemos conciencia muy importante de que lo primero son los valores, entre los cuales destacaría, por supuesto, el humanismo, por supuesto, la integridad y la independencia. Y en esta escuela lo que hacemos es perfectamente capacitar desde esas 5 escuelas, la escuela de liderazgo, la de coaching político, la de marketing político, la de comunicación y la de open government. Hacemos esa alquimia de todas y cada una de las áreas que forman parte del 360 grados de la gestión política y de lo político y de los políticos. Esto quizá es la mayor novedad que está recibiendo, sobre todo, repito, a nivel internacional, pero que muy bien el público y está gustando bastante. Ofelia, en Estados Unidos, tú lo has dicho, al final Washington concretamente da la sensación de que bueno, es la cuna del análisis de la política moderna, de la política contemporánea. Ahí habéis estado, pues me figuro, con otras entidades, con otros expertos. Un poco, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué tendencias son las que habéis percibido? Porque España ahora mismo también está viviendo procesos de cambio político, o por lo menos reivindicaciones de procesos. Entonces, yo quiero que me hables de qué es lo que has visto en Washington y un poco la traslación, ¿no?, que podríamos hacer a España, ¿no? Con muchísimo gusto, Eduardo. Mire, por una parte, quizá lo más destacable es a quien le dieron el Victory honorario, que fue a Dick Morris, el famoso Dick Morris, considerado allí como la persona más influyente, ¿verdad?, del país. Estamos hablando, para nuestros locutores, de la persona que llevó al poder a Clinton y a otros muchos jefes de Estado de distintos países iberoamericanos. Y lo que más destacaba a Dick Morris es esa profesionalización, ¿verdad?, de la gestión de la política, evidentemente dentro de su tendencia que todos conocemos y con la que no todos estamos, por supuesto, de acuerdo. Pero sí hablaba, ¿verdad?, de esa profesionalización, ese contemplar absolutamente todo dentro de la campaña, dentro de la formación del propio equipo, dentro de la profesión del liderazgo, cómo trabajar el liderazgo desde cero, sabiendo exactamente a qué público se tiene que dedicar y segmentando. Es decir, si te fijas, Eduardo, no hay mayor diferencia, no hay una diferencia muy grande entre la gestión que hacemos en el management pura y dura, es decir, las distintas técnicas y estrategias que yo utilizo cuando estoy trabajando con un presidente de una compañía, y la política americana. Allí la profesionalización es increíblemente importante. Y luego, por otra parte, frente a, por ejemplo, estas corrientes que podríamos enmarcar en el típico neoliberalismo, tenemos unas corrientes interesantísimas basadas en lo que te decía antes, la transformación y el baricentro de esta transformación en Latinoamérica. He conocido gente maravillosa, brillante, que está intentando trabajar por ese bien común, pero con unas estrategias, pero que muy profesionales, trabajando con sus candidatos para intentar mejorar realmente y empoderar a sus países, basándose en valores, que es lo que más me gusta. La verdad es que a veces resulta difícil creer que esto en Latinoamérica, que es posiblemente que el continente que más convulsión política ha sufrido en los últimos 40 años, ¿no?, pues de alguna forma esté adaptando pues estos modelos estadounidenses, entendidos no como el modelo estadounidense, sino como los modelos de estudio norteamericanos, ¿no? Efectivamente. De hecho, si me permites, creo que en algunos países se está creando ya escuela. Tienes países donde se está trabajando durísimo, por ejemplo, en Chile se está trabajando, pero que muy bien. Se está trabajando en Perú, organismos con los que yo tengo el honor de formar parte de sus programas, en los cuales me he encontrado incluso organismos institucionales, lo que para nosotros sería quizá Hacienda u otras instituciones importantes,
donde se está gestionando el liderazgo por valores, la traslación de cada uno de esos valores en conductas, comportamientos y la gestión de equipos altamente competentes. De verdad que a veces deberíamos de mirar, ¿verdad?, desde una absoluta humildad, la cantidad de cosas que nos tienen que aportar y que a mí, por supuesto, hace ya 15, 16 años que llevo viajando a estos países para trabajar, me tienen realmente enamorada. El esfuerzo que están haciendo y esa toma de conciencia de que es su momento. ¿Crees que en España hemos avanzado en algo? ¿En esto que has visto y que constatas se está produciendo un cambio en Latinoamérica, que constatas son las corrientes que hay en Estados Unidos? ¿En España hay algo de aplicabilidad de todo esto? En España, qué pregunta tan maravillosa, y ojalá me gustaría a mí tener la varita mágica para poder responderla, pero me voy a abrir sabéis que como siempre es mi estilo, me voy a abrir con todos nuestros oyentes lo que yo pienso, lo que yo estoy viendo y lo que estoy recogiendo. Lo que está claro es que tenemos una de las oportunidades más importantes de aprender, pero de aprender con responsabilidad, lo que significa ser político, y para eso primero tengo que tener el valor de querer servir. Si eso está ahí, evidentemente tenemos una de las oportunidades de generar ese crisol, esa forma de estar todos representados, pero sin olvidar, por favor, que ya ha pasado el momento de la partitocracia y de ponernos a trabajar. Es decir, yo sabéis que formo parte desde hace muchos años desde las soluciones y no tanto de la queja, y tenemos que ser conscientes que fuera de nuestras fronteras también no paran de hacerme preguntas respecto a ¿qué está ocurriendo nuestra aquí, desunión? Nuestra desunión no lo entiende nadie. Pero tampoco entienden el papel que estamos ofreciendo en Europa. A mí no pararán de entrevistarme al respecto, distintos medios, y están muy preocupados, sinceramente, Eduardo, con nosotros. Están muy preocupados de pensar si vamos a tener la solvencia, la credibilidad y las herramientas prácticas, pero sobre todo la conciencia de saber que somos mucho más importantes unidos que fijándonos en lo que nos diferencia. Oye, para que algún día España, pues adopte herramientas técnicas basadas en el coaching, en el management, en la gestión de personas, pues yo creo que igual hasta algún día no lo vemos, o sí, nunca se sabe. Hay que tener un poco de esperanza. Que está trabajando ya, ¿Sí? Perdón, quiero dar un mensaje también muy esperanzador. Hay personas, nosotros en el tiempo que llevamos, estamos hablando de que este programa tiene tan solo 8 meses, han pasado más de 300 personas por nuestras aulas. Esto es algo muy interesante, y más teniendo en cuenta, Eduardo, que somos la única escuela que no tiene ni acepta ninguna subvención y que somos absolutamente independientes, es decir, que se financia con los 4 socios que formamos parte de ello, porque queremos ofrecer un servicio a nuestro país, a la contribución de una democracia mucho más profesional y que sirva realmente a la ciudadanía. Pero sí que es cierto que hay líderes que tienen que tomar primero conciencia de para qué se han metido en política y si están realmente, desde su desnudez, mirándose al espejo, capacitados para resolver los problemas que tiene España, que cada vez son más complejos. Ofelia, y las personas que se acercan a la escuela o que están demandando una nueva forma de entender lo público y de ejercer su papel de servidores públicos, ¿qué es lo que os piden? ¿Formación, coaching? ¿Qué es lo que están demandando? Mira, a mí personalmente, sobre todo, y nos asombraría de la cantidad de candidatos que han salido de nuevas, ¿verdad?, organizaciones políticas que quieren servir, tienen unas ganas enormes de formar parte de esa de lo político, de la red pública, de lo público, y ellos son mucho más conscientes de que tienen que capacitarse. En ese caso, me piden trabajar coaching, pero sobre todo el liderazgo, cómo trabajar su liderazgo para servir mejor a la ciudadanía. Luego, en Gobernanza en general, se pide muchísimo trabajo de campaña, tanto la cualitativa como la cuantitativa, cómo gestionar perfectamente los sondeos, cómo determinar su público objetivo, cómo llegar más a las personas que tengan unos valores, comportamientos, conductas similares a los que ellos representan. Cada vez más se preocupan por cuestiones de gobernanza, porque si me preguntases cuál es la asignatura que ahora tenemos pendiente en España, te diría que la gobernabilidad.
La cuestión no es ganar una elección, Eduardo, es ¿qué hago ahora que he ganado? Y es cierto que da la sensación de que en este terreno la empresa va por delante, al menos aquí en España, va por delante de lo público, ¿no? Con respecto a la aplicación de liderazgo, de estas técnicas de gobernanza, ¿no? de sus instituciones. Con respecto al ámbito empresarial, ¿qué nos podrías decir, Ofelia? En el ámbito empresarial, me estás preguntando exactamente en qué nivel estamos o qué oportunidad tiene España a nivel empresarial. Pues mira, en ambas te diría, ya que has sacado el momento actual y las oportunidades que se le presentan. De verdad que, quizá nuevamente por mi talante optimista, creo que en algunas cosas hemos mejorado sustancialmente en los 2 últimos ejercicios. Otras os queda mucho por mejorar, pero deberíamos de tener un país enfocado, para mí, en la gestión verdadera del conocimiento de las empresas, en la profesionalización de los servicios y, de verdad, Eduardo, una urgente reindustrialización, donde nuestros líderes tienen que transformarse ellos primeros y hacer sus viajes interiores para poder transformar nuestras propias organizaciones, que en algunos casos siguen siendo muy jerárquicas y no pueden, por tanto, asumir el reto de la innovación urgente en la mayor parte de las estructuras, tanto públicas como privadas de nuestras empresas. Esto es un pequeño, ¿verdad?, análisis que podríamos hacer al respecto. Y con respecto a las oportunidades, la innovación urgente, ¿cómo se acomete esto? Porque en algunas ocasiones has hablado de un liderazgo transformador, ¿no? Sí, bueno, sabes que es pues un término que acuñamos hace unos años, el que yo sigo trabajando, porque es en el que creo. Ese liderazgo transformador me permitiría que la empresa cubriera un papel que no sé si nos damos cuenta, de estructuración social. La empresa tiene una serie de responsabilidades respecto a cómo construye la sociedad y a cómo se relacionan las personas, los integrantes de la misma. Y hay que saber qué output sacamos de ahí. Es decir, hay que ser responsables, ya no solo ambiental, económica, pero sobre todo socialmente. Y eso solo se puede integrar con un liderazgo diferente, basado en unos valores que me permitan, de la misma forma que tengo que ser mucho más productivo, innovador, tengo que ser mejor persona y me permita ser, o sea, la autenticidad del ser. Solo cuando puedo ser auténtico y el ir a la empresa no pone en peligro mis propios valores personales, puedo desatar todo mi talento y ponerlo al servicio de un objetivo de mi equipo, de un objetivo de mi empresa, y puedo aportar valor. Eso es en lo que nos tenemos que dedicar en España, a aportar valor, no a meter horas en un puesto de trabajo. Por eso hablaba antes de gestión del conocimiento y no de simplemente trabajar una serie de horas en un puesto de trabajo. ¿Y tú has visto que este liderazgo transformador se puede aplicar al mundo de la política, al mundo de la dirección de gobiernos e instituciones públicas? Por ejemplo, en Latinoamérica dices que están trabajando. ¿Se ve esta aplicación de un liderazgo transformador, Ofelia? Por supuesto. La historia es que, otra cosa que me preguntaras, porcentajes. Evidentemente, como sabes, el coaching, y yo personalmente soy muy seria con esto, está sujeto a un contrato de confidencialidad, pero te puedo hablar de grandes instituciones que están aplicando este modelo, donde lo primero que hacemos es ver qué valores son aquellos que me conectan con la visión de esa institución, dónde quiere llegar, ¿verdad? ¿Cuál es el reto que tiene en ese país, esa institución? Y la misión, ¿cómo voy a llegar a ello? Y esos valores ya los estamos trasladando a conductas y comportamientos que son los que están trabajando y asumiendo cada uno de los funcionarios o responsables de las mismas y el equipo de todas esas instituciones. Eso a mí me parecen magníficas y fantásticas noticias. Oye, Ofelia, me voy a volver de nuevo hacia los palabras, diría yo, que te has traído, el profesionalismo, la responsabilidad era, ¿verdad? ¿Y sí, qué más, qué otros términos nos cuesta no solo traducir, sino entender e incluso aplicar? Más que entender, es que creo que no hemos tenido un histórico. Cualquier país, ¿verdad?, de cultura sajona, anglosajona, entiende la típica accountability, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político. Aquí quizá todavía nos cuesta comprender
que tenemos que dar una rendición de cuentas diaria de todo lo que estamos haciendo, que el dinero que gestionamos, que los recursos que gestionamos no son suyos, no son nuestros, son de la ciudadanía, son de la red pública y tenemos el deber de optimizarlos y, por tanto, rendir cuentas en todo el avance o en el no cumplimiento de los objetivos, y que eso necesariamente tiene que tener unas consecuencias. Es una cuestión de gestión profesional tanto de la red pública como de la empresa privada. En eso yo creo que no debería diferenciarse. Y en España, en lo político y en lo público, nos cuesta todavía comprender esta responsabilidad. Oye, Ofelia, y lo público puede aprender mucho de la gestión que se hace en las empresas privadas, pero ¿hay algo que puedan aprender las empresas privadas que se haga bien en lo público? Por lo menos que hayas visto que se hace, pues no sé si en España, que lo dudo, pero sí en Estados Unidos o en alguno de estos países que visitas y en los que trabajas. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, el trabajar con tantísimas personas permite cambios profundos y que llegan a gran parte de la ciudadanía, y además como organismos vertebradores de distintas comunidades, etcétera, etcétera. Cuando una política es efectiva, llega a todas las instituciones y áreas geográficas donde esa política ha sido establecida. Claro que sí, y por favor, no pensemos que no tenemos en España magníficos funcionarios también con un gran interés por mejorar nuestro país y perfectamente profesionales en sus puestos, porque los conozco. Sin lugar a dudas. Bueno, pues te vamos a pedir por último, Ofelia, que lances una recomendación a aquellos que tal vez nos están escuchando y son responsables de algo público o un servicio que afecta a una parte importante de la comunidad. Una primera recomendación para empezar a trabajar en esa transformación, en ese liderazgo de transformación. Primero, que tomemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, que nos centremos en lo que nos une y no en lo que nos diferencia, y que por encima de nuestros intereses personales tienen que estar los de la ciudadanía, a los que tenemos el deber de servir, con la mejor de nuestras energías, con el mejor de nuestros optimismos, y que no olvidemos que hemos sido un país fuerte, capaz, resistente, que ha salido de crisis mucho más profundas y que esta nos tiene que servir para aprender y mejorar y ponernos donde nos merecemos. Pues es sin duda la mejor recomendación, yo creo que se podría hacer, y que nos ha ofrecido Ofelia Santiago, nuestra invitada hoy, nuestra experta de Top Ten, experta en desarrollo y gestión del capital humano y directora de Santiago Consultores Capital Humano. Ofelia, como siempre, un placer que nos hayas acompañado y que nos hayas acercado esas sensaciones que tan frescas están del viaje a Washington a propósito de estos Victory Awards. Gracias, Ofelia. Ojalá te oigamos pronto de nuevo o te veamos incluso por los estudios de Capital Radio. Mucha suerte. Eduardo, de verdad, el placer ha sido mío y como siempre un gusto estar con vosotros. Hasta muy pronto. Gracias, un abrazo Ofelia. muy grande para todos. Adiós. Y buena tarde. Gracias, adiós. Igualmente. Chao.